Mi nombre hasta el 7 de mayo del 2007 era María Georgina de Los Ángeles Rivera Duarte, sexo femenino, y producto de una sentencia, a partir de ese día pasé a ser Andrés Ignacio Rivera Duarte, sexo masculino. Soy una persona transexual. Ser transexual significa que yo me formé biológicamente como mujer, por lo tanto con cuerpo de mujer, ¿no? Pero psicológicamente mi género era contrario al sexo que imaginaba. O sea, era hombre y siempre me sentí hombre. Yo me sentí niño desde los 4 años, que inclusive lo empecé a manifestar en acciones concretas, digamos. Si yo jugaba al papá y a la mamá, yo siempre fui Andrés, y Andrés me lo puso a los 4 años, y siempre fui el papá. Sabía que pasaba algo conmigo, pero no lograba entender bien qué era. Yo tengo 50 años, provengo de una generación bastante antigua, en donde además recién este tema se está hablando hace 10 años, 5 años en mayor profundidad, y que se conoce la transexualidad masculina, yo creo que unos 5 o 4 años, no creo más de eso, por lo menos en Chile y Latinoamérica, ¿no? La época histórica que me tocó vivir era de desconocimiento absoluto. Se conocía a los homosexuales, habían gay o habían lesbianas, pero no existía otra temática más. Hubo un proceso que tenía que ver con descubrirme, porque yo también desconocía, ¿ah? Entonces este descubrirse era qué pasaba con mi cuerpo, y con mi cuerpo pasaba que yo no me sentía cómodo, por ejemplo, con mis senos, no me sentía cómodo feminizado, y buscaba masculinizarme, ocupar ropa de hombre en lo privado. En lo externo yo seguí siendo María Georgina hasta los 38 años, ¿no? Pero a los 30 años llegué donde una psicóloga que tenía el caso de una mujer transexual. Estaba toda la documentación en inglés, la empezamos a traducir, la conversamos, y a medida que íbamos leyendo yo le decía, yo creo que soy eso, pero al contrario. Y dije, wow, claro, eso es. Yo tuve una relación con un hombre. Uno se transforma en un gran mentiroso. Eso es verdad, y eso es una de las cosas que intenté normalizarme para los demás, pero en el fondo es imposible. No puedo ser nadie más que no sea Andrés. Mi padre falleció sin saber que yo era trans, y en general mi madre, mis hermanos y mi familia sanguínea se enteró a través de un programa de televisión. Y yo salía hablando sobre la transexualidad masculina y sobre lo que significaba ser una persona trans y cómo enfrentar la vida. Yo tenía 38 años. Fue una bomba atómica. Que todavía hay lesionados. Tú te sacas una mochila. O sea, yo tengo súper claro que si bien es cierto fue una bomba atómica, para mí fue la mejor bomba. ¿Cómo fue la primera vez que te dijeron Andrés? Así públicamente. Fue súper emotivo. El reconocimiento del Andrés es algo súper emotivo, porque en el minuto que te están diciendo te reconozco y te valido como ser humano. El que cayera esta bomba atómica significó una discriminación tremenda laboral. Yo quedé sin trabajo durante 3 años. Conocí lo peor de la gente y conocí lo mejor de alguna gente también. Económicamente perdí absolutamente todo. Yo tuve un problema alcohólico y un intento de suicidio producto de la depresión que me significó el abandono de todo el mundo y el rechazo de todo el mundo cuando supieron que yo era trans. Y llegué a una psiquiatra con la que estuve varios años en tratamiento, y ella un día me dijo, bueno, no sé, llevas 1 año acá llorando, ¿cuánto más vayas a seguir llorando? Dije, no, esto no puede ser. Y súper enojado además. Y era verdad, ¿no? Y por eso me volví activista. Inicialmente fue producto de eso. Por supuesto que después tú vas madurando y vas creciendo, y para mí hay una convicción de vida profunda en lo que yo hago. Mientras estemos hablando ahora si están haciendo una persona trans tenga el cobijo legal, social, económico, amoroso y de vida, de protección y respeto absoluto. Ese es mi objetivo. Tenemos una sociedad súper castigadora además, porque tenemos una sociedad que la transexualidad la une con la prostitución, con la drogadicción, con la pedofilia, con los traseros, con las plumas, con los tacos, porque un poco también es lo que muestran los medios, ¿no? No nos muestran diferentes, nos muestran que somos profesores o abogados, veterinarios o médicos. Yo creo que la sociedad está aprendiendo a conocernos, se está educando. De una u otra manera nos está viendo más, nos ve más en los programas televisivos, nos ve más en las noticias, ve que estamos haciendo una lucha de reconocimiento de la identidad de género.
creo que nos está perdiendo el miedo. Si esto es un tema también de desconocimiento, ¿no? Lo que tú no conoces, le temes. Bueno, la ley de identidad de género es una ley para dar reconocimiento a las personas transexuales. Eso significa que yo puedo ir a un tribunal, en este caso de familia, como nosotros lo planteamos en la ley, a pedir que ya no me llamo María Georgina, sino que me llamo Andrés. Lo increíble de este proyecto de ley, que de verdad es súper increíble. Primero, para mí es súper increíble que tengamos que estar con un proyecto de ley para que se nos respete. O sea, eso es lo primero. No debería existir eso. O sea, a nosotros se nos tiene que respetar por el hecho de ser personas y de ser seres humanos. Lo segundo, fíjate que el proyecto de ley empieza su artículo número 1 reconociendo la identidad de género como un derecho humano. Lo que me parece impresionante. Te digo más. Ese proyecto de ley fue redactado por la abogada Jimena Hueche. Yo fui ayudante un poco de ella y participé de la redacción de ese proyecto y de mi humilde conocimiento y experiencia. Para nosotros fue súper difícil armar el proyecto de ley porque tenía que ver con esto, con qué es lo que yo siento también. O sea, ¿por qué tenemos que defender en un artículo de la ley que se nos respete como seres humanos? Es súper fuerte, pero así tiene que ser, ¿no? Porque si no, estamos hundidos por el resto. Bueno, lo segundo es que se respete la definición de identidad de género de los principios de Yogyakarta. Estos son los principios que se hicieron en el 2009 con una serie de académicos, activistas y personas que se manejaban en el tema, que hicieron una serie de pasos o guías para poder ir respetando los derechos humanos en temas de orientación sexual e identidad de género. Y hay una definición crucial que tiene que ver con qué es el sentir más profundo que tiene la persona de la manifestación de su género. Y entonces eso significa que el proyecto de ley considera que no nos tengan que pedir operaciones necesariamente, ni que tengamos que ser sometidos a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. ¿Y por qué digo esto y por qué me parece tan importante esto? Primero, son psicólogos y psiquiatras que no tienen formación académica sobre la materia, que deben decirme a mí lo que soy. O sea, hay gente que no sabe nada, me va a decir a mí lo que soy. Absurdo. Eso es lo que hoy se hace. Para poder sacarte los senos, en el caso de los hombres trans, tenemos que tener certificados psicológicos y psiquiátricos que digan que somos trans para sacarnos los senos. Y mi pregunta es, ¿y aquellas personas que se arreglan la oreja, que se arreglan la nariz, que se sacan costillas, que se ponen costillas, que se colocan busto, que se sacan busto, que se colocan trasero, que se sacan trasero, ¿alguien les pide un certificado? Nadie. Pero nosotros sí. Y entonces el proyecto de ley lo que apunta es, primero, a reconocer el derecho fundamental de ser trans. Segundo, que sea uno quien tome las decisiones de tu propio cuerpo y de tu vida, ¿no? La no petición de ni tratamientos hormonales, ni operaciones, ni certificado. Y lo otro, el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes trans, que sí existen, pero un reconocimiento registral. No estamos diciendo que queremos que se operen los niños y las niñas, ni que tomen hormonas, ni nada por el estilo. Lo que estamos diciendo es que si hay un niño que manifiesta que es una niña, eso se le respete y que pueda cambiar legalmente. Y que cuando cumpla 18 años tenga la oportunidad de decir, sigo en este camino o vuelvo, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Recuerda que nosotros tenemos colegios con uniformes de hombres y de mujeres, con actividades para hombres y mujeres. Nosotros tenemos una niña con la que tuvimos que pasar 4 colegios para que terminara ahora kinder y pudiera pasar a primero. Un director a mí me dijo, una directora, perdón, me dijo, yo no lo puedo matricular aquí, yo no sé qué hacer con esta niña. No estamos preparados para este tipo de personas. O sea, están preparados para discriminar y no están preparados para respetar. ¡Qué extraño! Lo primero es que lo tiene que hacer sentir que no es malo. Porque cuando tú le colocas la connotación de que esto es malo o que es tabú, estás reprimiendo, pero reprimir no solamente tiene la connotación de reprimir, sino cuánto daño le estás haciendo a tu hijo y a tu hija. Lo segundo que se debe preguntar un papá y una mamá es ¿qué quiero? ¿Quiero un hijo feliz o quiero un hijo que tenga 3, 4, 5 intentos de suicidio? Nosotros tenemos una niña de 5 años, Antonia Paz, que es una adoración, que nació biológicamente como hombre, pero que hace ya 2 años y medio dijo claramente soy una niña. Y que ya la familia ha hecho ese proceso, y que se viste como niña, que actúa como niña, que tiene nombre de niña, etc. La Antonia Paz llega del colegio, toma una tijera, se desnuda y le dice a la mamá, si me corto el pene, ¿puedo ser feliz y puedo ser niña? Eso se lo estamos haciendo nosotros como sociedad. Porque una niña de 5 años que haga eso es porque ha tenido adultos que le han hecho notar lo malo que es la situación, lo nefasto que es la situación y el que no se le respete como tal. Hoy en día
las mallas curriculares de formaciones de docentes, de psicólogos, de psiquiatras, tienen que tener un ramo sobre derecho humano y diversidad sexual. Mi lucha es en cambiar ahora, provocar y generar el cambio ahora. Creo que sí soy privilegiado, pues soy un tipo que ha podido estudiar, que ha podido viajar, que se ha podido perfeccionar, que ha podido ir entregando su experiencia en otros lados. No todas las personas son así, debería ser así siempre. Cada persona trans debería ser una persona. Pues el tema de los niños es algo que nos ha costado muchísimo. Hemos estado educando a los legisladores y legisladoras sobre la temática. Pero hay una cosa súper clara, yo una vez lo conversaba con un senador, me decía, pero ¿cómo vas a saber a los 3 años que es niño? Le digo, ok, ¿y a qué edad usted supo que era niño? ¿Alguna vez se lo cuestionó? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Usted lo supo? Bueno, sí, yo lo supe. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser cuestionados por decir lo que somos? Nosotros también sabemos lo que somos. Pues estuve casado, yo ya me separé, voy a cumplir 1 año separado. Y tengo 2 hijos maravillosos que ya tienen 17, 18 años, con los que tengo una relación súper linda y espero seguir teniéndola eternamente. Yo creo que tenemos una sociedad que no está preparada para respetar, más que para tolerar, no se respeta. Bueno, primero, una ley no va a educar y no va a cambiar a la sociedad. Entonces lo primero es que efectivamente vamos a tener una ley, a mí no me cabe duda que vamos a tener una ley y una ley respetuosa. Pero eso no significa que vamos a tener una sociedad respetuosa. O sea, es absurdo que tengamos 7 programas de educación sexual en los colegios, de los cuales 5 o 6 hablan de pareja única, no ocupar condón y matrimonio. O sea, seamos realistas. Hay una educación sexual que tenemos que empezar a incorporarla desde kinder. Si esto no es un tabú, esto no es malo. El ideal sería llegar efectivamente a una sociedad en la cual no existiera el tabú, en la cual empezáramos a hablar de derechos humanos desde kinder, de diversidad sexual y en el que estemos todos absolutamente incluidos, en la que existieran políticas públicas de inclusión laboral. Uno de los grandes problemas de la población transexual es el trabajo. ¿Dónde trabajamos? ¿Qué hacemos? Y cuando te expulsan a la calle, tu familia, ¿dónde terminas? En la calle. ¿Y cómo sobrevives? En la prostitución. Y hay una mirada súper castigadora a la prostitución. Ok, tengamos esa mirada, pero también tengamos la otra mirada. ¿Quiénes compran ese servicio? ¿Por qué existe la prostitución? Porque tenemos gente que paga ese servicio y los que pagan ese servicio no son los mendigos de la calle, ¿no? Tenemos gente, abogados, médicos, políticos, etcétera, pero no hay una mirada hacia ellos. No hay un cuestionamiento hacia ellos, pero sí hay un cuestionamiento tremendo hacia nuestra gente que está sobreviviendo en la calle, en la prostitución, para poder comer y pagar sus cuentas. Porque no tenemos secretarias trans. Porque no contratan a personas trans. Tengo 2 objetivos a 5 años. ¿Cuáles son? El primero, la ley de identidad de género, que esté aprobada. Segundo, la creación de políticas públicas en diferentes ministerios para, primero, aplicar esta ley y segundo, para evitar las oportunidades de las personas trans, ¿no? Y ya con eso tengo ocupados como los 5 años, ¿no? El que las mallas curriculares se incorpore derecho humano y diversidad sexual en varias universidades. Y la otra, me gustaría ser solo Andrés. Porque hoy en día soy trans Andrés, ¿no? El activista trans Andrés. Me gustaría ser solo Andrés.